Buenos días, amigos del Instituto de la Idea Menos Importante del Mundo. Em, el tema que quería conversar es plantearte lo que están planteando un poco en la Bienal que se realizará el próximo año en Helsinki, sobre la performance, los problemas de la performance en cuanto a cómo se colabora en la performance en el contexto, bueno, que ya todos sabemos cuál es el contexto que vivimos, y si existe realmente una posibilidad de pensar las artes escénicas, porque ponen más artes escénicas por momentos, ¿ah? Como es una escuela, me parece una universidad de artes escénicas, de las artes, y creo que la facultad que organiza es la facultad de teatro o algo así. Si se puede pensar las artes escénicas desde la filosofía y cómo desde las artes escénicas se puede accionar, si se quiere, el pensamiento filosófico. Entonces son cuestiones que están rondando hace como ya varios años, hace 7 años, la organización de Performance Philosophy, ¿no? No sé si acertadamente, pero bueno, se han escrito ya varios libros, ha habido... ¿Cuántas bienales ha habido? Creo que tres, ¿no? O cuatro. Cinco, creo. 5 ya, ¿no? Ujú. 5, no, no creo, porque si comenzó el 2003, 2, 11, Cuatro han habido. Esta es la 4, quinta. ¿no? 4, 4. Ujú. Este año se plantea hacer como una, o sea, como oportunamente, creo que se planteó el problema solo, ¿no? Ni siquiera ellos tuvieron que pensarlo mucho para, para hacer Ujú. para colocar el asunto. Entonces, para mí era un poco importante pensar esa posibilidad desde estado de encuentro en su actual, bueno, escuchaba ayer nuestra contribución al cuando pidieron aquella contribución, creo que hace 2 años o 3 años, que mandamos un pequeño video y habíamos hablado sobre algo. Y claro, entonces, una de las cosas que se decían ahí es que, por ejemplo, tú hablabas en un momento de una situación en la cual el otro no está preparado para recibir, van a decir, al otro, ¿no? Porque no se ponen de acuerdo, porque no hay porque siempre se crea una especie de barrera, ¿no? Una barrera que es, hablabas del campo, del territorio personal, ¿no? Del campo personal. Y ese campo personal era difícil de traspasar. Por ejemplo, dabas un ejemplo de un abrazo en la calle, alguien mira a alguien, va a dar un abrazo y lo primero que el otro es, se aparta o lo rechaza, ¿no? Porque en primera instancia no sabe por qué, en vez de recibir el abrazo, ¿no? Desde el punto de vista de la ética, hablábamos un poco de qué es lo que define la relación y el comportamiento entre la gente. Y, y planteabas que lo interesante era ver cómo el tema del comportamiento, bueno, de la ética en general, se tenía que ver en las acciones más simples, ¿no? O sea, no en la cosa macro, ¿no? En la cuestión de las leyes, de las normas que rigen como nos está pasando actualmente, ¿no? No se trata de qué códigos, qué leyes, qué normativas son las que se tienen que aplicar, sino en lo mínimo, ¿no? Ujú. Y hablabas de eso, ¿no? De esa ética casi cotidiana, lo mínimo, ¿no? Lo casi eh, que ni se puede notar. Eh, y yo en un momento también hablo sobre que, no sé, como algo más acerca de eso, yendo por la línea del comportamiento entre todos. En un momento que digo, va a haber un momento que no vamos a poder ni cruzar a una persona y vamos a apartarnos de ella, ¿no? Casi como no vamos a poder caminar por la misma vereda, ¿no? Y nos vamos a alejar. Y creo que es lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Que nadie puede caminar cerca a otra persona. Y ahora más que nunca. Y esto del abrazo peor aún, ¿no? O sea, que ni tocar, ni abrazo, ni mirada. La mirada contagia actualmente, ¿no? Aunque uno se quiere abrir y todo, pero uno se choca contra, porque también he leído algunas cosas que, bueno, todavía has reposteado,
sobre sí, que hay que estar abiertos, ¿no? Que hay que abrir el corazón, ¿no? Hay que abrir la posibilidad, ¿no? De que no nos manipulen, ¿no? Sin embargo, uno tendría que barrer con todas las lanzas que te encuentras en la calle, ¿no? Es una especie de caso de lucha amorosa, en todo caso, sí, sí habría que ponerle más afecto a la opción. Pero bueno, tratando de agarrar un poco la idea es, la problemática actual es el contacto, y justamente ahora, por ejemplo, nosotros estamos en eso, ¿no? O sea que se imposibilita la realización del contacto físico, es decir, como siempre lo hemos hecho, de estado de encuentro, y se posibilita una cuestión virtual, ¿no? Entonces, se puede pensar maneras de activar esto, darle un mayor impulso, o es que estamos realmente en un estado de stand-by, estado de encuentro stand-by, paralizado. Bueno, son preguntas, ¿no? Cuestiones que me estoy planteando ahorita en este momento, ¿no? Que te paso un poco la idea. Ujú. Tomando como un poco el contexto la bienal, ¿no? Para un poco apuntar hacia eso, ¿no? Más que la situación política o la situación social Ujú. del Perú, pero he tenido Ujú. que hablar un poco de eso. Eh, sí. Mm. ¿Tú por dónde lo tomarías o por dónde lo... En No, realidad pero... yo creo de que hay las preguntas que se han lanzado y esta en particular de la Bienal, creo que van en persecución nuevamente de morderse la cola. Mm, O sea, ya es demasiado. Todo se sustenta en base a teorías, en base a análisis. Se quiere sintetizar y al final cuando ven que no se puede analizar y sintetizar bien, porque es algo que nace de una práctica o nace de una experiencia humana, se quiere volver a plantear, ¿estamos haciendo bien? ¿Cómo es que podemos hacer? Y nuevamente se va. Entonces es una persecución que no tiene final porque en realidad el inicio tampoco es definido. Y donde me pregunto qué tanto es que la contribución puede existir cuando no se sabe a qué se está contribuyendo. mm, mm. Es casi como especie de sueño, Ujú, ujú, de estar queriendo vivir en una burbuja cuando en realidad no están sucediendo las cosas así. Y no es que esté mal, yo tampoco creo de que se deba categorizar o se deba juzgar la inversión de tiempo de las personas en algo, en una actividad, en algo, pero es que el resultado de esto es que va hacia el lado académico. El lado académico tiene una finalidad que es justamente de proveer a los demás información o lo que sea, pero que permita o que ayude a otras personas que están recién creciendo o empezando a crear, que se sustenten con eso. Y eso no es ningún sustento, no es nada sólido, es más mm, bien algo mm, gaseoso. mm, Lo gaseoso que puede tener, por ejemplo, estado de encuentro es que no va hacia ningún lado. Pero una bienal que tiene una temática que necesita una conclusión y encima que después va a ser aplicado en algo académico como un paper, una publicación, o una tesis o lo que sea un ensayo, es un poco riesgoso dejarlo así y se ha estado dejando así. En todo caso sería simplemente un encuentro de opiniones en- como especie de sketch, borrador, de pensamientos y ya. Pero la pregunta es más grande, es cómo. Y ese cómo ya implica realmente crear una respuesta que te satisfaga el cómo. Y no creo que haya una respuesta. mm. Sí, sí, me queda la imagen del animal que se quiere morder la cola, ¿no? Ujú. Pero ni siquiera el animal se muerde la cola porque tiene un propósito, ¿ah? O sea, no es por nada, es porque Mm, se también. mortifica, ¿no? El animal es atacado por un bicho o una sensación de una sombra que ve ahí, ¿no? Que tiene una necesidad de atrapar algo, ¿no? De capturar, de sacarse la molestia, ¿no? Porque el animal no controla sus impulsos en cuanto a la aparición de algo que
que lo fascina o lo mortifica, ¿no? O lo asusta. Pero en esto es una cola más especie de, casi como de carrusel, ¿no? De caballitos que pasan, ¿no? Que van cambiando los caballos nomás, ¿no? Los van Ujú. cambiando cada año, cambian de un caballo más, ahora son de madera, el próximo año son de metal, ¿no? Eh, es curioso porque ahora mucha gente que estoy viendo que publica son performers, que salen haciendo Ujú. su performance en la arena, performance, sobre todo danza, teatro, ¿no? Más o menos en la línea de los que conocemos nosotros, ¿no? De los movers, ¿no? De los que se mueven, Ujú. Ujú. tratando de plantear, incluso acabo de ver un chico que parece de África, entonces ya estoy entendiendo un poquito incluso las becas, ¿no? Porque quieren enfocar un poco, ¿no? Esas poblaciones excluidas, ¿no? De performers que están ahí haciendo pues, eh, sus trabajos corporales. Pero yo creo que es yo creo que es como, sí, es el carrusel, pero con más gente. O sea, hay que subirlos a todos, se dice, ¿no? Antes había un grupo de académicos, que tú los conoces, ¿no? Que eran como, que van a seguir siendo los comandantes, ¿no? Bueno, es como la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Hay una gente que dirige al mundo, ¿no? Diciendo qué tiene que hacer, qué tiene que prevenir, que advertir, ¿no? Pero ahí está, incluso se pelean contra países, ¿no? Pero ellos dicen, cuidado, que nosotros tenemos una verdad aquí, ¿no? Y igual, creo que en la organización de PIP hay hay una directiva, ¿no? Que este año está obligada como a aperturarse más aún, ¿no? En los campos, ¿no? De de las artes, sobre todo las artes escénicas. Eh, entonces yo creo que sí, hay como que no un avance, ¿no? No veo o sea, no veo como esa, en realidad están como nosotros, ¿sí? O sea, si lo pones así, creo que nosotros somos de Performance Philosophy y ellos son estado de encuentro, ¿no? Porque sí, es como tú lo has dicho, o sea, no va a un lado, no se ve a dónde va, ¿no? No se ve claro, se está bastante nebuloso, ¿no? Eh, pero claro, nosotros podríamos, y ese siempre ha sido el tema, podríamos habernos vestido, alguna vez nos han comentado que deberíamos pues vestirnos bien, ¿no? Maquillarnos y, ¿no? Incluso entrar en la cuestión de la farsa, ¿no? De organizar una especie de... Pero no hemos tenido la intención y tampoco le hemos decidido de maquillarnos o de vestirnos para presentarnos, ¿no? El producto, ¿no? Estado de encuentro. Pero ellos sí quieren, de hecho, ahora lo que van a hacer ya es porque se ha vendido tan bien que hasta una facultad lo ha recibido, ¿no? O Ujú. sea, que le den el apoyo y el funding para hacerlo es que ya se ha movido bien, ¿no? Hay unos pequeños poderes que se han remecido y han ingresado, ¿no? Porque en Amsterdam tú ya lo notaste que no fue así, era más precario, ¿no? Según lo que Ujú. me has contado, ¿no? En el sentido que le dieron un solo pabellón, había como limitaciones de espacio, ¿no? Sí, siendo Holanda, obviamente, ¿no? Pero me parece que en esta vez es como está entregado toda una facultad al evento, ¿no? Y, y sería como interesante como ya este símil que te he dicho entre estado de encuentro, performance y philosophy, eh, tratar de la propuesta hacerla como una especie de espejo, ¿no? De espejo, no en el sentido teórico, porque claro, ellos tienen como 5 libros, creo, ¿no? Y un montón de papers y ensayos y, ¿no? Que algunos tú los has leído, los has escuchado, yo también algunos los he leído. Y sobre temáticas, pues, sí, ¿no? Que me tocan, ¿no? Que nos han tocado en un momento, ¿no? Dentro de la filosofía, dentro del campo de las artes escénicas o de la performance, ¿no?
hacer como una especie de espejo, ¿no? De decirles, mira, ustedes son nosotros también, ¿eh? O sea, no es que nosotros estemos perdiditos, sino que también estamos todos en esta especie de carrusel que no sacamos todavía una idea, ¿no? Ujú. Una idea concreta en todo caso, entre comillas, o, eh, o una especie de diferente proceso, ¿no? Sí, Algo así yo tendría que pensar, ¿no? Como propuesta para el taller o para la eventualidad de una colaboración, ¿no? Estoy cargando la pistola. En cuanto a eso, ¿cómo crees que podremos pasar la valla, ¿no? O ir en todo debajo de la... caso, Sí, claro, sí. en todo caso hay una como especie de tradición o ritual que tienen en este mundo, que es de que cada uno desde su yo dicen, esto es lo que creo, desde mi punto de vista esto es verdad, pero yo lo maquillo diciendo, esta es mi opinión. Y entonces como opinión tiene la misma jerarquía que otras opiniones, pero en realidad lo conciben como una verdad. ¿Y cuál es el resultado de eso? Que al final simplemente se queda en que no existe un intento siquiera de diálogo, simplemente es una exposición del yo. Yo pienso, yo digo, yo creo, yo he analizado, yo he investigado. Y los demás están esperando su turno para decir su yo. Ni siquiera hay una escucha para empezar un diálogo. Lo único que podemos hacer nosotros es nuevamente, ni siquiera hacerlo, sino un intento de diálogo a través de una práctica. De que sea un diálogo a partir de pérdidas. De pérdidas en el sentido de, de resultado que te resta, ¿no? No de pérdidas de que estar perdido, sino realmente de pérdidas en el sentido de que no gané. Porque en No, realidad, no ganaste. No ajá, gané, no gané. Ok. ajá. Y, y sí, porque el termómetro que ellos tienen no funciona. Y lo único que podemos hacer es llevar el nuestro. Ujú. No ven la fiebre que tienen. Y no la van a ver porque la dinámica es la misma, es algo tradicional. El mundo intelectual académico, el yo es más grande que y pesa más que una posibilidad de diálogo, Mm, mm, mm. Sí, creo. sí. Sí, yo aún no así como otra vez estaba encuentro, no lo puedo agarrar, tampoco puedo agarrar un poco la, la transmutación per- que, que- que persiguen, ¿no? No, como tú dices, o sea, sí, el yo, ¿no? Mm, es como que quisieran yo creo que se han planteado, en todo caso, una especie de marcar un hito, ¿no? Dentro del campo de la filosofía y más ambicioso aún también dentro del campo de la performance, ¿no? Donde hay una fusión, ¿no? Ujú, Que no es ujú, fusión, porque también ahí ellos te debatirían, dirían, no, no es una fusión, es performance philosophy. O sea, cada campo se mantiene paralelo, ¿no? Perpendicular al otro campo, ¿no? En todo ujú, caso, perpendicular más que paralelo. Y cada uno se mueve en diferentes intensidades y niveles, pero esa perpendicularidad se mantiene, ¿no? Esa ujú, intensidad, esos parámetros, esos puntos, ¿no? En común, ¿no? Intersecciones, divergencias, todo lo que posibilita el pensamiento a partir de ese ujú, encuentro, ¿no? Ahora hablan mucho de encuentro. En Finlandia, por ejemplo, la propuesta se habla de encuentro, ¿no? Encounter, encounter. Me parece que nos están haciendo propaganda. Por eso ujú, sería fantástico también ir por el lado ya más nuestro, que es lo irónico, es que nosotros somos el encuentro, ¿no? O sea, ujú, claro. eh, hace rato que ya nosotros somos la realización de la performance philosophy, ¿no? Somos ya resultado de la performance philosophy, ¿no?
No estamos yendo a buscar una respuesta. Y, Ya, y por lo sino, mismo, ujú, sí, y dime, por lo dime. mismo lo que tú dices, o sea, ellos son estado de encuentro, o sea, están perdidos, pero no saben que están perdidos. No Ajá, tienen un objetivo y no lo saben. Que ajá. más que hacer especie de, como somos como la sumilla de lo que ellos son y no quieren ver. Nosotros tampoco no podemos pretender en darles un workshop de descubrimiento, de un montón de posibilidades potenciales, porque no, o sea, no está ni siquiera pensado para hacer eso, sino más bien es una radiografía tal cual de lo que está sucediendo en ese campo. Y nosotros no tenemos miedo en todo caso de decir estamos en este momento así y no tenemos miedo a no salir, pero ellos sí, por eso ellos mismos no se ven. Y el termómetro, lo que te decía, de que puede medir qué tan enfermos pueden estar, ellos no lo van a tener, porque siempre se van a escudar en que no están yendo hacia lo que, hacia una pérdida, sino más bien hacia una ganancia. Y el asumir que ya ellos perdieron desde el mismo momento que pusieron una pregunta, pusieron una bienal y quisieron hacer un evento académico, tienen que asumirlo, así como nosotros en parte asumimos que la condición precaria que empezó y que sigue siendo y que la precariedad no es mala si es que no se pone a pensar uno como que tiene que ser productivo. Ujú, Eh, y encima han visto de mal manera. Obviamente ellos no pueden ser vistos de mal manera porque si no, no tuvieran el financiamiento que tienen. mm, mm, Pero de alguna manera creo de que sí, estado de encuentro puede llevar a funcionar como diagnóstico evidente o evidenciar en todo caso el diagnóstico que ya saben y ver si es que lo toman o no lo toman. No plantearlo así, pero en la práctica se va a dar así. Las pulsaciones van a salir de cómo están ellos, no lo podemos inventar nosotros. Esto no es una dramaturgia en la cual tú le das roles a cada uno. Ya viene con cada uno y simplemente da en cuenta, lo saca y erupciona y se evidencia lo que ya son, lo que somos. mm. Sí, sí. Yo creo que es una buena flecha, ¿no? Un buen para disparar, ¿no? Mm, ujú, Y sí, es una buena flecha porque sí, yo creo que en general eh, es, o sea, hay un asunto ya un poco para volver a la cuestión contextual, ¿no? De la, más que nunca en estos días, sí, en estas horas incluso, todo se tiene que justificar, ¿no? Todo se tiene que ahora sí conceptualizar, justificar y es más, hasta el tiempo está medido, todo está como condicionado a una situación de, de encontrar el valor, ¿no? Encontrar el valor. Ah, ¿qué valor, no? ¿Qué cosa vale y qué cosa no vale, ¿no? ¿Qué cosa se va a aprovechar y qué cosa se va a desechar, ¿no? Incluso la gente bota cosas de su casa, ¿no? Están sacando la mierda de la casa, el polvo, cosas que no se usan, ¿no? Incluso personas salen de su casa, ¿no? mm, Otras vuelven a su casa, ¿no? Otras se quedan en su casa, otras ya tienen miedo de salir de su casa o buscan casa, ¿no? Es una situación en la cual hay una especie de obligación del orden, es lo que yo siento, ¿no? De obligación de un schedule, ¿no? De un horario, una especie sí, o sea, todo se ha acelerado a una situación de haz tu esquema, ¿no? Básate en tu esquema, atente a tu esquema, o sea, mantente ahí, en el mejor de los casos produce, y en el mejor de los casos contribuye, en el mejor de los casos asume tu rol, tu responsabilidad. En el campo de los escénicos, pues es igual. La gente está desesperada porque ahora pues hay que amoldarse a la cuestión virtual, ¿no?
¿no? La comunicación de otra forma, ¿no? Entonces, la gente ha pasado rápidamente, además, ha hecho como un clic así, ¡pluc! Ahora hay cientos de talleres y performance fin de semana de teatro y de danza y cosas, ¿no? Entonces, el hecho de por ejemplo, de saber que no sabes a dónde vas, o sea, por lo menos percibir, como es el caso nuestro, que somos conscientes de que no sabemos a dónde vamos, o dónde se pierde el rastro, eh, se ve como se ve como algo que empieza, podría yo decirle, ¿eh? Podría yo decirlo, o sea, nombrarlo como algo subversivo, ¿no? Porque atenta contra ¿no? Contra el imperativo, ¿no? Que es dar sentido, que es dar valor, que es dar significación a tu existencia, ¿no? Ahora sí, ¿no? Ahora sí somos héroes, ahora sí demostramos qué piel tenemos. Entonces procesos como el nuestro entran en alerta, ¿no? En incandescente, ¿no? Sobre todo procesos que han sido hechos de manera vivencial. Porque, por ejemplo, en el campo de los audiovisuales la gente está como, sí, que no tiene su festival, ¿no? De vídeo, de cine, pero igual la gente, pues, gente ve ya hace mucho tiempo audiovisuales en sus dispositivos, ¿no? Uh, incluso hay gente que tiene su propia película, su propio cine en casa, ¿no? O sea, lo pueden ver, su propio festival en el barrio, ¿no? Pero en el campo de la fisicalidad, de la vivencialidad del cuerpo con un material y esto, sí, es como que está es uno de los procesos en los cuales más atacado está. Y estoy hablando que en general de las artes escénicas, danza, teatro, música en vivo, ¿no? Ujú, Pero más aún nosotros que íbamos contra esa, ¿no? Contra esa ujú. significación de las artes escénicas, de las artes plásticas también. Eh, o sea, es decir, estamos detrás incluso de las fases de apertura, ¿no? Es como la última fase de apertura de una condición político-social, por un estado de emergencia, sería nosotros, ¿no? Estado de encuentro ya es la fase 20, ¿no? Ahora sí ya pueden hacer estado de encuentro, que será el 2023, ¿no? Porque la autoridad, o sea, yo estoy seguro que salimos a hacer algo y seguro que vamos a tener como nos van a pedir justificaciones, ¿no? Más que las que nos pedían ya en un momento, ¿eh? Que se dieron también, pocas, pero se dieron. Bueno, hemos estado ahí, por lo menos en el malecón, ya por la rareza, ¿no? Pero ya no es por la rareza, sino es por la reunión en la rareza, peor aún, ¿no? Eh, lo que nosotros llevamos es eso. Yo creo que un poco, siguiendo la línea de lo que un poco constituye también parte de lo que se prohíbe en este país, que es la subversión. Es decir, hablar de subversión aquí es hablar de muerte y de rojos y de terrorismo y ya sabes tú qué más, ¿no? Subversión. Pero yo creo que subversión en el sentido de ir casi por debajo de la tierra, ¿no? Pero incluso casi como debajo de las redes, ¿no? Creíamos en un momento que nosotros hace rato que ya teníamos videos en la web y básicamente era virtual el trabajo porque, o sea, el trabajo de registro era virtual, ¿no? Pero el trabajo de la constitución, de lo que era la práctica era en vivo. Eh, entonces, esto que podemos llevarles a estos señores, incluso es un poco de subversión, ¿no? De subversión en el sentido de infiltrarse, tomando un poco también de intoxicarse lo anterior, incluso de la bienal anterior. Realmente ahora sí creo que sería intoxicación el tema actual, ¿no? Contagiarse, ¿no? Ahora sí, ahora sí ya no es jugar a que me intoxico, ¿no? Sino ahora sí te puedes contagiar y la puedes cagar. Y puedes cagar a otra gente, según dicen, ¿no? Eh, entonces, yo creo que podríamos también llevar un poco ese pequeño tema, ¿no?
el espejo subversivo, por decirlo, ¿no? Un espejo subversivo, ¿no? Ujú. Donde yo te ves, pero de una manera subversiva, ¿no? En tu lado más... porque en Europa hablan de, por ejemplo, cuando se trata de la cuarentena, la gente se inflama porque le dicen no puedes salir a tu festival de cine, no puedes ir a tu playa, a tu viaje a Grecia, ya no, te vas a volver como un perrito, ¿no? Domado otra vez, ¿no? Aquí no, aquí más bien los perros son como salvajes, ¿no? Es como, siempre ha habido perros callejeros y vas a ver siempre perros callejeros, ¿no? Y eso no lo puedes cambiar, ¿no? Eso no puedes... O sea, aquí la gente, se dice que aquí la gente sale para comer, ¿no? Europa no, Europa es por sus libertades, la gente no es porque tiene hambre y quiere salir a comprar o quiere vender sus cosas, sino les han quitado el disfrute de la vida, ¿no? Y a nosotros, en su gran mayoría, les quita el disfrute de comer y de no tener hambre, ¿no? Según lo que se dice, ¿no? En ambos casos hay una significación. Yo creo que hay como una, uh, una toma de posición en la cual exige que, por ejemplo, los artistas respondan ante eso, ¿no? Que, que vienen los imperativos desde el arte, cómo se puede pensar, ¿no? La actual coyuntura mundial, universal, global, ¿no? Del horror, de lo terrible, ¿no? de los tiempos jodidos. ¿No? Y nosotros siempre hemos estado escapando de eso. ¿No? De dar no escapando porque queríamos, sino porque no nos interesaba dar una respuesta a partir de lo que hacemos, de la práctica. Porque la práctica en sí es una respuesta de nosotros mismos, no a la circunstancia política, contexto político, social, sino de nuestra situación, que ya en sí, ya per se es interesante y me parece y complicada también. ¿No? Entonces esto como el espejo subversivo a mí me parecería como algo que se puede llevar, el termómetro también me interesa mucho, ¿no? O sea, ambas cosas, termómetro y espejo, miden algo, ¿no? Cuando uno se toma la temperatura o se toma ahora para sacarte, ahora que está el cardio, ¿no? Que te pones para ver tus pulsaciones, dicen, ahora todos se compran esa vaina, ¿no? Porque dice que si tu presión está alta, es que cuidado que el coronavirus ya está cerquísimo, ¿no? Entonces todos han comprado ese medidor, no sé cómo se llama. Todos se miden todo ahora actualmente, ¿no? Y el espejo igual, el espejo en la mañana te mide tu condición, ¿no? Tu primera mirada es ver cómo estás, ¿no? Cuál es tu temperatura para abordar el día, ¿no? Entonces me parece que esos dos objetos, como imagen, me parece muy interesante, el termómetro y espejo, ¿no? Y el otro la subversión, ¿no? Subversión que voy a investigar un poquito más el término, pero que podríamos así como un poco dirigirlo, ¿no? Aquí en Perú no podríamos decir, estamos haciendo un teatro, una obra subversiva, nos caen, ¿no? Rápidamente. Eh, no sé cómo tú lo ves. Vale, ¿estás? Sí, sí. Ah, ya estás, Es- de que recién te acabo de leer, porque yo estaba eh, hablando al otro lado, no a la pantalla. Sí, bueno, ya. yo creo que esto da para bastante y las propuestas que llevamos igual van a ser sin, sin la pretensión de fusionarnos a ellos. Ya estamos ya demasiados inmersos en nosotros que fusionarnos a ellos o querer aparentar algo para ellos no se va a poder. Entonces, sigamos nomás con lo que tenemos nosotros para no sé si contribuir o por lo menos para dar. Y ya, las demás especulaciones les toque a ellos, ¿no? Sí, Y sí, eso les sobre gusta todo más eso, ¿no? ese asunto. Sobre todo eso. Ujú. Vale.